En este video les voy a presentar los principales diseños de estudio utilizados en la investigación epidemiológica. En términos generales, podemos decir que los objetivos de la investigación epidemiológica básicamente son dos. Por una parte, describir la distribución de las enfermedades y eventos de salud en las poblaciones humanas. Y en segundo lugar, contribuir al descubrimiento y caracterización de las leyes que gobiernan o influyen en estas condiciones. Como se observa en este esquema, los estudios epidemiológicos pueden agruparse según distintos tipos de clasificación, según finalidad, según asignación de factores de estudio, según secuencia temporal, seguimiento, información en relación al inicio del estudio, según el sentido y según la unidad de análisis. En cuanto a la finalidad, tenemos estudios descriptivos y estudios analíticos. Los estudios descriptivos describen las condiciones de salud de los individuos y/o de las poblaciones y sus variaciones. Por su parte, los estudios analíticos analizan las causas o las determinantes de estas variaciones. Según asignación o exposición de los factores en estudio, tenemos estudios observacionales y estudios experimentales. En los estudios observacionales, el investigador no modifica los factores en estudio, solo observa. En los estudios experimentales, el investigador introduce los elementos de estudio. Según secuencia temporal, tenemos estudios transversales y estudios longitudinales. Los estudios transversales, también llamados de corte transversal, no tienen seguimiento, se realiza una medición única, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Salud o un censo de población. En cuanto a los estudios longitudinales, se monitoriza en el tiempo a la población, por lo tanto existe más de una medición. Según el momento de ocurrencia del fenómeno en estudio, tenemos estudios retrospectivos y estudios prospectivos. En los estudios retrospectivos, el estudio se realiza posterior a la ocurrencia del efecto en estudio. En cuanto a los estudios prospectivos, el estudio se inicia antes de que aparezca el fenómeno que queremos estudiar. Según el sentido, los estudios epidemiológicos pueden clasificarse en hacia adelante, es decir, la exposición antecede al efecto, y hacia atrás, en los cuales la exposición ocurre antes del efecto. Según unidad de análisis, tenemos estudios basados en individuos, en los cuales los datos y los resultados son a nivel individual, y tenemos estudios ecológicos, en los cuales la unidad de estudio son poblaciones o conglomerados de individuos. En este esquema se presentan los 5 diseños que vamos a describir a continuación. En primer lugar, el ensayo clínico aleatorizado, que corresponde al diseño de estudio que nos permite acceder al grado máximo de evidencia para confirmar una relación causa-efecto. Los ensayos clínicos aleatorizados son estudios experimentales, longitudinales y prospectivos. Adicionalmente, hay dos conceptos que aumentan su causalidad. Por una parte, el tema de la aleatorización, que permite la comparabilidad de poblaciones, y el ciego, que significa que los participantes del estudio, así como los que aplican el estudio, desconocen quiénes son asignados al grupo experimental y al grupo control. El ciego permite igual seguimiento y medición de los participantes del estudio, es decir, comparabilidad. Con respecto a los estudios de cohorte, son estudios longitudinales y pueden ser prospectivos o retrospectivos. Adicionalmente son estudios observacionales, es decir, el investigador no modifica el efecto que desea estudiarse. En este esquema podemos observar las ventajas y desventajas de los estudios de cohorte. La principal ventaja de este tipo de estudios es que nos permite acceder a un nivel de causalidad y se pueden desarrollar más fácil que un estudio clínico aleatorizado. Entre las principales desventajas es que son estudios costosos y que requieren en ocasiones largos tiempos de espera para una segunda evaluación, ya que se trata de seguir a las personas expuestas a un evento y esperar hasta que se manifieste el fenómeno que queremos estudiar. En cuanto a los estudios de casos y controles, en síntesis corresponden a un estudio en el cual se selecciona población en estudio según la presencia o ausencia del evento que queremos estudiar. Son estudios de tipo retrospectivo
y utilizan sistemas de registros o fichas clínicas para reconstruir la historia de los pacientes hacia atrás. Los casos y controles deben tener la misma base poblacional para evitar sesgos. En este cuadro podemos observar las principales ventajas y desventajas de los estudios de casos y controles. Como principal ventaja podemos mencionar que nos permiten estudiar enfermedades raras y enfermedades que tienen una larga latencia antes de manifestarse. Como desventaja es que podemos mencionar que solamente de manera muy imperfecta podemos acercarnos a la causalidad, ya que no existe la temporalidad. En cuanto a los estudios transversales, o también llamados de corte transversal, la selección de la población en estudio es de tipo aleatoria. No se considera exposición o efecto. En este tipo de estudios se realiza una única medición, la cual busca exposición y efecto a la vez. Este tipo de estudio representa muchas fuentes de error, por lo tanto tiene una escala baja de causalidad. Como observamos en esta tabla, existen ventajas y desventajas de este tipo de estudios. En cuanto a las principales ventajas, podemos mencionar que son estudios económicos, fáciles y rápidos de realizar y que permiten acceder a información relevante para la planificación. La Encuesta Nacional de Salud es un ejemplo de este tipo de diseño de estudio. En cuanto a las desventajas, como ya lo mencioné, no nos permite acceder a causalidad, puesto que no existe la temporalidad, se mide causa y efecto en una única medición. Finalmente, los estudios ecológicos son estudios en los cuales el foco de estudio no está en los individuos, sino en agregación de individuos, ya sean comunidades, poblaciones, etc. La información de la exposición es propia del conglomerado, por lo tanto existe una falacia ecológica. Los resultados de este tipo de estudios no pueden aplicarse al nivel individual. Este tipo de estudios explora asociaciones, pero no prueba causalidad. En esta tabla podemos observar las ventajas y desventajas de los diseños de estudios ecológicos. La principal ventaja de los estudios ecológicos es que podemos estudiar grupos poblacionales tamaños muestrales grandes y que nos permite acceder de manera imperfecta a ciertas hipótesis de asociaciones entre causas y efectos. La principal desventaja es que los resultados no pueden aplicarse al nivel individual, solamente a nivel poblacional, y que además no podemos controlar la presencia de sesgos.